La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Miren, los últimos días empezaron desde que Jesús ascendió fue levantado a los cielos, desde que ascendió. Y desde que los apóstoles estaban en la tierra en el Pentecostés. Además, desde que la iglesia empezó, ha estado esperando su regreso, que puede suceder en cualquier momento. Por ello, a estos días la Biblia los llama los últimos tiempos. Yo siempre he pensado que ser educado cuesta, pero ser ignorante cuesta mucho más. Por eso creo necesario que sepamos acerca del tema. Hoy vamos a hablar de cómo vivir en los últimos tiempos. Primera de Juan 2, 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como ustedes han oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mas ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y miren, déjenme decirles que a Cristo no se le niega muchas veces de palabra. Se le niega con las actitudes, se le niega con nuestros hechos. Bueno, nadie que se diga cristiano debe darse el lujo de ser ignorante de los días en que vivimos. Todos, cristianos y no cristianos, ya estamos sintiendo pasos en la azotea. Sentimos que el tiempo está a punto de terminar para esta generación. Y quienes estamos atentos a lo que pasa, vemos que la historia de la vida sobre la tierra, tal y como la conocemos, va rumbo a su culminación. Eso significa que la hora de la manifestación de una persona que en la Biblia llama el anticristo y que es el hombre que acecha en las sombras, está a punto de salir a escena para ser el centro de atención de los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? El mundo sin Dios, las personas sin Dios, la gente sin Dios. La Biblia enseña que van a venir tiempos peligrosos. Pues permítanme decirles que esos tiempos peligrosos ya están aquí. La pólvora está lista. El cerillo y la mecha están a punto de ser encendidos porque los días para la iglesia sobre la tierra están numerados y pronto van a llegar a su fin. Así que necesitamos estar preparados porque cuando sabemos lo que dice la Biblia que va a suceder, tenemos que saber que es inminente, porque Dios lo dijo y no hay marcha atrás. Todos debemos aprender acerca de su venida, pero además debemos de estar viviendo por su venida, anhelando su venida, o sea, deseando su venida y buscando su venida. Debemos de estar esperando al Señor Jesús porque puede venir en cualquier momento cuando menos lo esperemos. También quiero dejarles claro, porque hay muchos creyentes curiosos que preguntan si el anticristo ya está en la tierra. ¿Y quién será el anticristo? Ya están dicho que fulano, sutano, mengano, perengano. O sea, puras especulaciones. Que qué nacionalidad será, etcétera. Parece que desconocen la Biblia. Bueno, pues nosotros no estamos esperando eventos misteriosos. Tampoco estamos tratando de descubrir lo oculto. No estamos esperando la reconstrucción del templo, ni que el hijo de perdición aparezca, ni la reunificación de Israel. Nosotros no estamos esperando eso. Tampoco estamos esperando un gran terremoto. Estamos esperando hambres y todas esas cosas. Nosotros estamos esperando a Jesús. Y les repito, Jesús puede venir antes de que yo termine de hablar. Puede ser, no sabemos. Pero antes de todas esas cosas, primero hay tres que deseo que aprendamos acerca de los últimos tiempos y que es de lo que habla el texto que acabamos de leer.
Uno es el tiempo, otro es el opresor, que es el anticristo, y otro es la victoria. Bueno, el tiempo. Cuando empezamos a leer el capítulo 2, Juan habla acerca de la luz de Dios. Y ya en la segunda parte del capítulo nos hace una advertencia acerca de las tinieblas del enemigo. Así que eso lo que nos está diciendo es que no es suficiente que alguien que se considere cristiano ande en la luz. Lo que nos está diciendo que también tiene que andar en la verdad. Pero además recalca el peligro de alejarse de la verdad. Y lo hace diciendo, los últimos tiempos. La era de los últimos tiempos ha ido creciendo en intensidad. Como les dije al principio, los creyentes del primer siglo ya estaban viviendo en los últimos tiempos y nosotros también. En la época de la iglesia primitiva hubo falsos maestros y a través del tiempo crecieron en número y en influencia y lo vemos hasta nuestros días. Los últimos tiempos trazan la era entre la primera y la segunda venida de Cristo, pasando por la tribulación y la gran tribulación. Y Pablo, al igual que Juan, observaba las características de su época. Y nosotros hoy en día también. El tiempo ya es los últimos días y necesitamos estar despiertos. Literalmente podríamos decir así, miren, es la última hora y aquí necesitamos entender algo. La verdad es que desde que el Señor Jesucristo ascendió a la gloria, ha sido el último tiempo. Desde su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, entramos en el llamado último tiempo. Desde la hora en que Jesús subió al cielo hasta la hora en que regrese es el último tiempo. En cualquier momento y a cualquier hora Jesucristo puede venir. De manera que todo creyente o todo aquel que se considere cristiano hasta ahora debe vivir con la esperanza del regreso de Jesús por su iglesia. A veces pensamos que el último tiempo está muy lejos y que poco a poco nos vamos acercando, pero no, ya lo estamos viviendo, ya estamos dentro del último tiempo. Y recuerde esto, la venida del Señor Jesucristo por su iglesia es inminente. Obviamente, como les dije, no estamos esperando que ocurra una señal especial ni que suceda algún evento histórico. El Señor pudo haber regresado 3 semanas después de que subió al cielo o en este mismo momento. De hecho, la Biblia enseña que estamos al borde y quienes lo amamos deberíamos estar anhelando su venida por nosotros y no estar bostezando y durmiendo el sueño de los justos. Nosotros tenemos que estar listos. Hagan de cuenta, así como cuando nuestro esposo nos dice que nos vamos de vacaciones y que inmediatamente corremos a arreglar maletas. Bueno, pues así deberíamos de estar ahorita nosotros también. Listos ya. Dice primero los Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El Señor Jesucristo viene por los salvos en el rapto, ¿sí? O arrebatamiento. Y en ese momento no pisa la tierra. Los salvos vamos a ser arrebatados para encontrarlos con el Señor en el aire. Y eso va a ser de repente, va a ser en un chasquido, en un pestañear, en un instante, de repente. Y puede suceder en cualquier momento. Primera los Tesalonicenses 4:13 nos dice, mas no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Esta declaración se da en el contexto de la santificación del creyente. En esa sección, el apóstol Pablo insta a los tesalonicenses a que continúen creciendo en la fe. Y obviamente pues a nosotros nos dice lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tomarlo para nosotros porque la iglesia de Tesalónica es un prototipo de la iglesia actual. Y entró en un tema eminentemente práctico. Ahí lo que les estaba diciendo es cómo debían caminar, cómo debían vivir los creyentes a la luz de esa esperanza del retorno de Cristo. Y en este versículo, Pablo les habló acerca de los que duermen y se estaban refiriendo a la muerte del cuerpo.
Esta expresión no se refiere al alma o al espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre no muere. Y voy a mencionar 4 razones por las que la muerte del cuerpo es descrita como que si estás dormido. Miren, hay una similitud entre el sueño y la muerte, porque un cuerpo muerto y un cuerpo dormido son muy parecidos. El sueño es temporal, la muerte también es temporal. El sueño tiene su despertar, la muerte su resurrección. La vida no es existencia y la muerte no es no existencia. La otra razón. La palabra dormido significa echarse o acostarse. Y resurrección significa levantarse, ponerse en pie. Y se refiere solamente al cuerpo. Eso quiere decir que solamente un cuerpo podrá ponerse en pie en la resurrección. ¿Y por qué podrá ponerse en pie? Pues porque está acostado o porque está echado. Si no, no podría ponerse en pie. Bueno. Otra razón. La Biblia enseña que el cuerpo vuelve al polvo del cual fue formado, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En el Antiguo Testamento lo enseña en Eclesiastés 12:7, que dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo, o sea, nuestro cuerpo. Y en Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo fue formado del polvo. Y entonces Dios sopló en el hombre el aliento o el espíritu de vida. Y es el cuerpo el que va a ir a dormir hasta la resurrección. El espíritu del creyente va a regresar a Dios. El cuerpo es simplemente un estuche que es dejado a un lado temporalmente en la muerte. La otra razón es que la palabra cementerio significa casa de descanso para extranjeros. Es un lugar para dormir. Y es consolador saber que los cuerpos los dejamos allí hasta el día de la resurrección. Un día, pues el Señor va a venir y esos cuerpos se van a levantar. Y los cristianos no debemos entristecernos como los paganos. Cuando vamos a un sepelio, nosotros podemos saber si la familia es cristiana o no. Y por la forma en que expresa su tristeza, pues también podemos saber si tienen esperanza o no. Eso no quiere decir que los cristianos no lloremos. Los cristianos también lloremos, por supuesto que sí, no hay nada anormal en ello. Pablo tampoco nunca dijo que no lo debíamos hacer. De hecho, fíjense, acuérdense que el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Cuando vio a Lázaro muerto, Jesús lloró. Entonces eso no tiene nada de malo que lloremos. Lo que sí dice es que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Un cristiano sufre la aflicción ante la muerte de un ser querido, pues claro, pues porque tiene sentimientos, pero al mismo tiempo siente el consuelo de la esperanza que tiene en el regreso de Cristo y en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Pues porque tiene fe. Ahora, ya vimos el primer punto acerca de los últimos tiempos, que fue el tiempo. Bueno, ahora vamos a ver el del opresor, y dice 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Miren, el anticristo está por venir, y nosotros tenemos que estar alertas. Él será un gobernante mundial que está esperando detrás del telón, y está listo para salir al escenario. Su nombre, o digamos su título, pues es el anticristo. Y es interesante saber que la Biblia lo describe de muchas maneras, pero el apóstol Juan es el único que lo llama anticristo. Tiene muchos seudónimos, pero tiene un solo corazón inicuo. Fíjense, a él la Biblia lo llama hijo de perdición, hijo de pecado, el maligno, el transgresor, la bestia, el 666, el padre de mentira, y bueno, y Juan lo llama el anticristo. Ahora bien, ¿por qué Juan lo llama el anticristo? Bueno, todos sabemos que el prefijo anti tiene 2 significados, que puede ser en contra o en lugar de. Y el anticristo es el que viene en contra de Cristo. Bueno, ¿y cómo viene en contra de Cristo? Bueno, pues porque viene a sustituirlo, viene como el Mesías del diablo,
viene como un suplente diabólico. Él es el que se pone a Cristo, así que primero este anticristo, pues ya vimos, es diabólico, ¿verdad? Porque viene del diablo. Y la Biblia dice que se opone a todo, se opone a Dios y se exalta ante Dios. Jesús pudo decir cuando estaba sobre la tierra, cuando estaba en carne aquí sobre la tierra, cuando andaba entre los hombres, dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Eso lo pudo decir Jesús. Bueno, pues el anticristo va a decir lo mismo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Jesús es la expresión visible de un Dios invisible. Y el anticristo también será la expresión visible del diablo invisible. Lo que Jesús es al Padre, el anticristo va a ser a Satanás. Y Satanás no solo desea sustituir, también desea adoración. Él quiere seguidores. Él quiere gente convertida a él. Quiere la adoración pública y claro que la va a recibir a través de su falso Mesías. Eso no va a ser difícil. Créamelo, no va a ser difícil. Va a tener muchos seguidores. De hecho, ya los tiene. Así que recuerde, el anticristo es diabólico. Pero no solamente es diabólico, también es el que divide. Mire, primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Casi todas las sectas falsas empezaron en la iglesia verdadera. Ahora, esas personas no son verdaderamente salvas, no eran parte de la iglesia de Cristo, sí salieron de ella, pero no permanecieron en la fe y se apartaron totalmente de todo lo que tiene que ver con Cristo. Todos hemos visto a personas que se han unido a congregaciones, pero solo lo han hecho como simpatizantes porque nunca han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pues sí, se sientan adelante, tienen su banca marcada y hay del que ose sentarse en ella. Lo hacen a un lado, quítese porque este es mi lugar. También asisten a la escuela dominical, participan en el coro y después de un tiempo salen y se unen a una secta extraña. ¿Por qué? Pues porque aunque hayan estado en la iglesia, no son parte de ella. Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Mire, tenemos el ejemplo en Judas. Acuérdese cómo andaba cuando Jesús andaba predicando y que hacía milagros cuando recogían allá en las cestas todos los peces y los panes que sobraban y hasta él andaba ahí. Y usted de haberlo visto, puede haber dicho, ay, qué gran siervo es este, mira nada más, qué diligente. ¿Pero por qué? Porque nada más estamos viendo la apariencia, pero no vemos el corazón. Sin embargo, ya vemos lo que hizo. Ya vimos lo que hizo. Fue quien entregó al Señor Jesucristo. Bueno, así es esta gente. Van allí, pues sí, porque de tanto insistir que ándale, vamos y vamos, ahí van, pero nunca fueron salvos. Nunca creyeron. Ahora, ¿pierden su salvación? Pues no. ¿Por qué? Pues porque nunca la tuvieron. Juan dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, si hubieran sido de nosotros, sin duda hubieran permanecido en la iglesia, pero desistieron. Ellos rechazaron permanecer en la fe. Segunda de Juan 2:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra vemos que claramente afirma que quien no persevera en la doctrina de Cristo es porque no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo. Así es con mucha gente que tristemente asiste por años, toda una vida a una congregación, pero nunca entendieron a qué fueron, nunca entendieron lo que es eso, no saben, no tienen a Dios. Puede ser que hayan tenido vivencias que creyeron espirituales, pero solamente eran emocionales, se emocionaban con aquello que veían. Y es triste, pero la Biblia afirma que quien no persevera en la doctrina de Cristo es porque nunca tuvieron a Dios. Y yo le voy a decir una cosa, se puede seguir en una congregación, aún estando dentro, y no perseverar en la doctrina de Cristo, ¿eh? Bueno, aparte de que ya dijimos que es diabólico,
es el que divide, bueno, también es el destructor. Primera Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así son los que salieron de la iglesia. Hoy vemos a personas que tal vez no están involucradas, digamos, en movimientos anticristianos, que solo se están alejando. Bueno, nos preguntamos también, ¿se perdió su salvación? ¿O perdieron su salvación? Pues no. Lo que sucede es que la fe que se pierde ya tenía fallas desde el principio, nunca fue una fe verdadera. Ellos no eran parte de la iglesia. Si ellos hubieran tenido al Espíritu Santo, sin duda que habrían permanecido. Por eso digo, el diablo no solo es diabólico y divisivo, también es destructor. Él quiere dañar y condenar el alma de las personas. Como Juan lo enseñó, el anticristo vendrá. Pero no solo nos habló del tiempo ni del opresor, para que estemos atentos. Atentos a lo que les voy a enseñar ahorita de cómo vivir para no tener que pasar por todas estas cosas, ¿sí? Bueno, también nos habla de la victoria. Ya hablamos del tiempo, ¿sí? Que estamos en los últimos tiempos y nos está diciendo por qué decimos que estamos en los últimos tiempos. Está hablando las características del opresor, pero ahora viene la victoria para los seguidores de Cristo. Bueno, los seguidores de Cristo queremos vivir una vida cristiana triunfante. Y la Biblia nos asegura que Dios y su Hijo Jesús son vencedores y que los cristianos podemos compartir sus victorias. Primero los Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera práctica, ¿cómo podemos nosotros experimentar la vida victoriosa que ha sido posible en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la victoria en Jesús? Bueno, pues la victoria pertenece al Señor. Los profetas del Antiguo Testamento señalaban constantemente a un futuro Salvador que traería la máxima expresión del triunfo de Dios, y sabemos que se referían al Señor Jesucristo. Bueno, eso lo sabemos ahora porque ya lo estamos viviendo. Ellos no lo sabían todavía, pero nosotros sí. Se referían al Mesías prometido que ha vencido al mundo. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. Bueno, Jesús obtuvo la victoria suprema en la cruz. Allí se expió, allí se rompió el poder del pecado y de la muerte. Entonces, la clave para que nosotros alcancemos la victoria en Jesús es la fe en Él. Primera de Juan 5, del 4 al 5, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El primer paso para la victoria en Jesús es aceptarlo como Salvador. Bueno, luego tenemos Primera de Juan 2:16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuál es el alcance de la victoria que Jesucristo nos da? Bueno, la victoria que Jesús comparte con nosotros incluye la victoria sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos y sobre la vanagloria de la vida. La mundanalidad es una cuestión del corazón. Y si nuestro corazón está fascinado con el mundo, pues amaremos las cosas del mundo. Si nuestro corazón está cautivado por el amor de Dios, pues seremos atraídos hacia Él y hacia las cosas que le agradan. Pero la única forma en que nuestros corazones pueden transformarse para que amemos a Dios es mediante el nuevo nacimiento sobrenatural, al arrepentirnos, al creer, al comprometernos y confiar en Él. Y este pasaje que acabamos de leer de Primera de Juan 2:16 identifica 3 puntos clave
que si no se controlan, atrapan a una persona y la llevan a una vida pecaminosa. Tenemos el primer punto, que son los deseos de la carne. Romanos 8:8 dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, la sensualidad, que es la reacción a los apetitos carnales, nunca puede agradar a Dios. Y estamos en constante guerra con el Espíritu de Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, o sea, estamos en guerra, ¿por qué? Pues porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Por lo tanto, rendirnos a los deseos de la carne no es amar a Dios, es amar al mundo. Bueno, otro punto, los deseos de los ojos. Mateo 6:22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas? Muchas veces se ha dicho que los ojos son la ventana del alma. Y todos sabemos que si una ventana está sucia, pues la luz del sol no entra bien a la casa. Y si no entra bien, pues no alumbra a los que la habitan. Así también lo es en el caso del hombre y la mujer, que han permitido que su visión espiritual sea manchada y miope, por el diablo que los enceguece por la maldad de este mundo. Entonces, podemos entender la metáfora de la ventana para hacer la comparación de que así como el ojo es la lámpara del cuerpo, así lo es el corazón para el alma. Y si del corazón manan todas las intenciones y sentimientos y es malo, pues las intenciones serán malas y por ende las acciones también. Como cristianos, nosotros debemos cuidar nuestro corazón para que todas nuestras intenciones, nuestros sentimientos sean buenos y se transformen en acciones que glorifiquen a Dios. Porque nuestros ojos juegan un papel muy importante, ya que todo lo que nos cautiva entra por ellos. El otro punto es la vanagloria de la vida. Si nosotros queremos vencer la vanagloria, pues no apreciemos los elogios, no los tomemos en cuenta, tampoco las honras, ni las vestimentas ostentosas, ni los primeros lugares en todo, ni los privilegios. La vanagloria de la vida es un deseo de dominación egocéntrico, impulsado por el ego, por el yo, que no tiene otro factor limitante que la alabanza, porque se ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y la vanagloria es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia. Y en esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal como la popularidad, el éxito académico, etcétera, para generar una actitud de autosuficiencia. Cuando la persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne, porque el maligno ya ha ganado la batalla sensual e intelectual. Pero mientras lidiamos con las atracciones de este mundo, recordemos 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. El triunfo de nuestro Señor sobre la tentación y el pecado también se ha convertido en nuestra victoria. Obviamente, mientras permanezcamos en este mundo caído, pues vamos a seguir teniendo luchas que superar y vamos a tener que seguir librando batallas. Segunda a los Corintios 10, 3 y 4 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces caeremos y fracasaremos como hijos de Dios. Luchamos nuestras batallas en el ámbito espiritual, de rodillas, como enseña el texto, porque Dios nos ha provisto una armadura espiritual precisamente para nuestra protección. Y tenemos que protegernos de los poderes de las tinieblas que nos hacen la guerra. Por eso la armadura tenemos que traerla siempre. Y la tenemos que traer completa. No podemos traer nada más una parte de ella. Tenemos que traerla toda. Pero la victoria en Jesús, fíjense, es real. Y nosotros la logramos solamente cuando descansamos en Él.
Y bueno, miren, ya aprendimos las tres cosas acerca de los últimos tiempos. Aprendimos del tiempo, aprendimos sobre el opresor que es el anticristo y sobre la victoria en Cristo. Pero mientras el momento de nuestra partida llega, pues entonces hay que saber qué debemos llevar a cabo, algunas acciones antes que venga el rapto, y con esas acciones nosotros vamos a poder hacer frente a los tiempos que no hay duda que tendremos que sufrir, aunque pues nunca van a ser comparables a los que pasarán quienes se queden a sufrir la tribulación y la gran tribulación. ¿Y cuáles son esos pasos? El primero, debemos estar atentos. Dice Lucas 21:36, velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Nosotros tenemos que estar atentos y orando para estar preparados a la hora que el Señor venga por su iglesia. Aquí Jesús habla de vigilia, habla de estar alerta, de estar listos, prestos. Habla de la necesidad de estar preparados para la calamidad repentina que va a representar para muchos el quedarse. Y quienes profesamos ser cristianos, pues debemos vivir a la luz del hecho de que el Señor puede venir por su iglesia en cualquier momento. Y por tanto tenemos que estar en guardia siempre, porque el rapto es inminente y es muy probable que ocurra en cualquier momento. Esa es la primera acción. ¿Qué otra acción? Bueno, pues debemos de compartir el evangelio. Debemos de estar preocupados por las almas que están perdidas todavía. Acuérdense que el Señor se alimenta de almas. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. En el Antiguo Testamento se habla de mensajeros y se dice que eran una maravilla porque llevaban noticias de libertad y de alegría para los que los oían. Y eran tan maravillosos que hasta los pies generalmente no se consideran bellos, bueno, pues les parecían bellos. Pues así como esos pies, los nuestros también deben estar listos para compartir el evangelio de salvación. Para que así como Noé escapó en el arca, que el arca ya sabemos es un prototipo de Cristo, más personas también sepan que tienen la esperanza mientras estén vivos de escapar de las cosas que han de venir. ¿Y cuáles son las cosas que han de venir? Pues las que ya vimos. Ahora, ¿qué otra acción debemos de tomar? Bueno, debemos enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio 6:6-7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu casa, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros debemos estar preparados y estar listos para instruir a nuestra familia, porque vivir en los últimos días va a ser peligroso. Y nosotros, padres y abuelos, pues necesitamos inculcar en los corazones y mentes de nuestros hijos, para que ellos hagan lo propio con los suyos, principios y verdades bíblicas sólidas. Muchas veces se cree que la responsabilidad de su enseñanza recae sobre los maestros de la congregación. A veces se cree que eso es suficiente para el desarrollo de la fe de nuestros hijos, pero bíblicamente no es así. En el pasaje claramente vemos que el mandamiento fue dado a los padres. Así que somos nosotros los padres quienes dentro del contexto del diario vivir debemos amar a Dios y enseñarles a nuestros hijos, no solamente de palabra, sino con nuestros hechos, a andar en el camino de Dios. La instrucción de los padres debe, eso sí, ser afirmada dentro de la congregación, que tiene que ser una congregación de fe, de amor, porque la familia y la congregación son importantes para fomentar la fe en la siguiente generación. Bueno, y una última de muchas otras acciones más que se deben de hacer es estar listos para consolar. Segunda los Corintios 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Aquí estaba Pablo, un hombre que lo único que sabía es que al día siguiente, eso era lo único que él tenía seguro,
que al día siguiente podría estar muerto, porque sus enemigos eran muchos y además eran muy crueles, eran poderosos. Y él estaba pasando una gran parte de su tiempo alabando y bendiciendo a Dios. Y así es como comienza esta carta, alabando a Dios, como un Dios que le da misericordia, que le da consuelo. A él, que parece que lo conocía de primera mano, pero no solamente a él, sino a todos los creyentes. Y así es como Pablo considera al Padre, un consolador. Y un consolador es alguien que más que sentir empatía con el sufrimiento de otro, le brinda alivio. Bueno, Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Señor Jesús hablando a sus discípulos de ese consolador. Y cuando les dice otro, no significa que sea alguien diferente. Está diciendo que quien vendría en su lugar sería alguien exactamente igual que Él. Y el pasaje de Corintios nos enseña que Dios en cada aspecto de su ser está lleno de consolación, de fuerza y de ayuda hacia nosotros, que nos da consuelo. ¿Y cuál es el propósito de darnos ese consuelo? Pues habilitarnos para que nosotros podamos darlo a otros, porque aún el consuelo espiritual que se nos da no es para nuestro propio bien, sino es un instrumento para ayudar a otros. Bueno, pues ya lo vimos, ya aprendimos a cómo vivir en los últimos días, ya vimos algunas acciones que debemos tomar para estar preparados, ¿verdad? Entonces, Hechos 14:22 nos dice, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, iglesia, miren, el asunto más importante para poder vivir en los últimos tiempos se resume en que tenemos que permanecer en Cristo. Así que despiértese, esté atento y permanezca en Cristo. Esta es la forma en cómo podemos vivir en estos últimos días, estableciéndonos, arraigándonos, radicándonos. Eso es lo que significa permanecer. Y permitiendo que la palabra de Dios radique en nosotros y nosotros en ella, cada día. Así que tenemos que aprender a atesorar la palabra de Dios, apropiándonos de ella y aprendiendo a aplicarla, porque la manera de conocer al Padre y al Hijo es solo a través de la Escritura. Y como padres necesitamos inyectar una dosis gigantesca, eso sí, de la palabra de Dios en los corazones y mentes de nuestros hijos. Y como lo dije anteriormente, para que ellos lo hagan con los propios, porque ellos deben de aprender en casa. Esa es nuestra responsabilidad. Crea por lo que lee en su propia Biblia. Les recomiendo que investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. Regáleme un like para que YouTube dé a conocer este estudio. Lo espero la próxima semana cuando nos volveremos a encontrar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.